Dios me dio esa palabra y el mensaje y lo que es en sí todo lo que ahí hay, estaba ya deseando soltarlo. Un año guardándomelo para mí solito. Y decía, Señor, este año no me lo des tan pronto, no me hagas sufrir tanto. Estás todo un año aguantándome las ganas de poder hablar y tenerme que callar. Pero bueno, Dios prueba y hay que ser fiel, amén. Y lo que el Señor hoy nos va a decir, hermanos, es algo muy sencillo. No nos va a pedir nada extraordinario en este año. De hecho, las circunstancias que va a haber en este año van a ser circunstancias en las cuales los hijos de Dios, la iglesia del Señor, vamos a tener que tomar decisiones, pero no cualquier decisión, sino decisiones conforme a la palabra de Dios, que eso es más complicado. El título del mensaje de este año, en el día de hoy, el primer día que tenemos reunión, es obvio. Es primer mensaje de Dios a la iglesia para el 2021. A su iglesia, que somos nosotros, la iglesia del Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Venga, iros entonando, que ya hemos cantado un ratillo y las cuerdas vocales están calentitas. Ya terminó el 2020 y hemos comenzado este 2021. ¿Y esto a qué nos tiene que llevar? En primer lugar, nos tiene que llevar a reflexionar y a hacer balance, ¿no? La pregunta es obligada. ¿Cómo hemos llegado cada uno de nosotros hasta aquí hoy? No os pregunto si habéis venido en autobús o andando, no. No os pregunto el medio de transporte. Es cómo hemos llegado hasta aquí hoy. ¿Qué balance, qué es lo que hemos hecho durante este año pasado del 2020? ¿Hemos alcanzado las metas fijadas para ese año 2020 que terminó? Ya no como iglesia incluso, sino como a nivel personal. Claro está, siempre y cuando nos hubiéramos marcado unas metas o unos objetivos claros. Porque no hay que olvidar que los hay, y por desgracia no pocos, que su objetivo y meta final es dejar pasar el tiempo a ver qué pasa, sin hacer absolutamente nada. Y lo que puede pasar con eso no es nada bueno. Y si eso lo hacen, digamos, en la carne, en el espíritu mejor no preguntar. Corramos un tupido velo, aunque no debíamos. Dios todo lo tiene, hermanos, planificado y nada lo hace al azar. A ver qué pasa. Dios tiene un plan para todo. Todo tiene un fin y un propósito en el Señor. Por lo tanto, tendremos que estar atentos a lo que Dios nos dice en cada momento, lo que nos dice cada día. Tendremos que estar atentos, hermanos, ya que hemos de estar preparados y máxime los hijos de Dios, ya que todos somos o deberíamos ser conscientes que el Señor viene pronto. Amén. Y no es una frase hecha, es una realidad. Amén. Y nadie sabe cuándo va a ser ni el día ni la hora. Por lo tanto, tenemos que estar alerta. Ya terminado el año, ¿cuántos han estado atentos a las predicaciones desde el 27 de septiembre al 27 de diciembre? Forman un total de 15 mensajes en un periodo de 3 meses. Estos 15 mensajes ha sido un toque de atención de parte de Dios con el fin de prepararnos para todo lo que vendrá y nos va a acontecer
en este 2021. Yo cuando en septiembre empecé a compartiros, no os quise decir nada. ¿Por qué? Porque tenía que ser vosotros quien verdaderamente discernierais qué es lo que estaba pasando, por qué ese tipo de mensajes de parte de Dios. Y Dios, como os decía, no hace nada al azar. Dios todo lo tiene planificado. Hay mensajes. Hoy me decía una hermana, a mí me tocó mucho el mensaje de Pedro y el del Espíritu Santo. Dios en esos 15 mensajes, en estos últimos 3 meses del año, Dios ha querido que estuviéramos más preparados y nos ha ido hablando. ¿Para qué? Para que maduráramos espiritualmente y pudiéramos discernir lo que este año 2021 vamos a vivir. Amén. Toda una enseñanza que nos ayudará a avanzar en nuestra madurez espiritual. Amén. Es lo que el Señor ha hecho. Yo confío que todos habréis discernido y habréis entendido el propósito de esos mensajes. Por eso es que importante, hermanos, es estar atentos a lo que Dios dice en cada momento. Amén. Es curioso, ¿verdad? Esto es otro tema, pero es curioso. Aprovechando el final y el primero de año. Siempre el día 31 de diciembre y al comenzar el nuevo año, por costumbre, ¿qué se suele decir? ¡Feliz año nuevo, hermanito! ¿A que sí? ¿Pero verdaderamente se desea la felicidad? ¿Lo decimos por costumbre o lo decimos porque realmente sentimos y valoramos el significado de esa felicitación? ¿Se es consciente de lo que entraña esa frase? Lo dicen tanto cristianos como no creyentes, ahí no hay distinción, ¿eh? Pero para mí yo creo que lo correcto para el creyente sería decir, te deseo un bendecido año nuevo en el Señor. Amén. ¿Y esto por qué? La supuesta, presunta, vamos a decirlo así, felicidad del hombre, y sabéis que cuando hablamos de hombre, bíblicamente hablamos de hombre y de mujer, que ninguna hermana diga, mira, a mí el pastor me ha excluido. No, hombre y mujer. Por eso la supuesta felicidad del hombre, mucho me temo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que Pablo sentía cuando decía que se gozaba y se regocijaba. ¿Pero en qué? En el Señor, gloria a Dios. De feliz año a gozarte y regocijarte en el Señor es como el día y la noche. Esto es lo que el apóstol Pablo decía. Y no solo, aún encima lo decía, sino que lo vivía en su espíritu, en su carne, en el cada día de su vida. Mirad, aunque parezca dura la frase, la felicidad humana, me atrevería a decir que en muchas ocasiones es una maldición. Diréis, ¿pero qué dice este pastor? ¿Qué dice este hombre? ¿Por qué? Ya que la felicidad excluye a Dios, no existe y trae malas consecuencias, dado en la forma que el ser humano entiende y busca su felicidad. Os pondré un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces hemos oído y alguno ha pronunciado, por ejemplo, esta frase? Cuando alguien le ha hecho algo, se ha enfadado, se ha molestado. Mira, si te cojo te mato. Tenía ganas de decírtelo. Uy, qué feliz y qué a gusto me he quedado. Eso es felicidad. ¿A qué se ha dicho? Pero hablemos ahora de actitudes en la obra del Señor. Y vamos a entrar en materia. Fijaros. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, verso 16, la palabra nos dice así: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos.
Esto en primer lugar, Cristo quiere decir algo. No te jactes delante de nadie de lo que sabes o haces, por ejemplo, en la obra del Señor. Amén. Pueden venir otros detrás. Ahora está la iglesia llena, pero se puede abrir la puerta y vienen a entrar otros, mucho más aventajados y con muchas más ganas de servir al Señor, con ese anhelo de servir al Señor, siendo quizás estos últimos mucho más preparados, y pasarían a primera posición, quedando quizás tú relegado a un lugar posterior. El ser escogido por Dios implica que tu corazón ha de estar de principio a fin, primero ¿en qué? En humildad y en mansedumbre. Amén. Amén. Hablamos del carácter del Maestro, ¿verdad? Del Señor. Gloria a Dios. ¿Y esto para qué? Deseando servir fielmente a Dios. Amén. Dicho de otra manera, Dios es quien escoge, pero tú tienes la llave de la puerta de la bendición. O la abres o la cierras, tanto con tu actitud como con tu testimonio. Amén. Y las bendiciones del 2021 dependen claramente de nuestro testimonio y de nuestra actitud, tanto a nivel personal, en nuestra relación con Dios, como a nivel congregacional. Este año 2021 ya os digo de antemano que será un año muy duro y muy difícil. Gloria a Dios que llevamos mascarillas porque así no nos vemos la cara con estas cosas. Pero ¿cuál será nuestra actitud ante la adversidad? Vayamos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, en los versos del 16 al 18. Mirad lo que nos dice. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vaya tres cositas, ¿no?, que nos dicen que hagamos. Y esto es lo que tendríamos que hacer conforme nos está diciendo la palabra de Dios. Buscad mucho de Dios, porque aunque os parezca mucho lo que buscáis, la búsqueda de Dios siempre es poca, Así es. ya que nuestra fe tendrá que estar al 100%, porque nos va a hacer mucha falta en este año, hermanos, ya que las pruebas que nos vamos a enfrentar no serán fáciles de sobrellevar. Pero aún en las peores circunstancias, Dios siempre nos alienta, aún en el peor de los casos, y nos da fuerzas. Amén. Y esas fuerzas las encontramos en su palabra. ¿Para qué? Para la tentación, para la prueba. En Primera de Corintios 10:13, por ejemplo, mirad lo que nos dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no nos va a sobrevenir nada raro que otros hermanos en otros países hayan pasado. No vamos a ser especiales, los más tentados del mundo y los que más pruebas vamos a pasar. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de qué, de lo que podáis resistir, Amén. Amén. sino que dará también juntamente con la tentación la salida. La tentación va a estar ahí, pero la salida la vamos a tener que buscar en la palabra del Señor, de rodillas, en oración, en comunión con el Señor. Amén. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Si no vas a buscar de Dios, si no vas a tener comunión con Dios, no vas a poder soportar lo que te va a sobrevenir. Así es. Quiero deciros que de una forma también sutil e inocente, entre comillas,
La marca de la bestia va a ser implantada como si ésta fuera un bienestar común para la sociedad. El enemigo va a engañar a la sociedad, va a engañar al pueblo, va a engañar a nuestros gobernantes, los va a usar. ¿Para qué? Para que caigamos. La libertad que Cristo ganó para nosotros, intentarán arrebatárnosla en todo momento para controlar cada uno de nuestros movimientos, de nuestros pasos. Y de esa forma, sutil, inocente y por el bienestar común, van a querer controlar toda nuestra vida. Y os digo una cosa, Dios, solo Dios, es quien ha de controlar exclusivamente nuestra vida. Amén. Como seres humanos. Señor, amén. Y máxime todos aquellos que un día reconocimos a Dios como Padre, como nuestro Padre Celestial, y le entregamos en aquella oración que hicimos de fe el control de nuestra vida a Él. Aleluya. Por lo tanto, si le entregamos a Dios el control de nuestra vida, quiere decirse que nosotros hemos renunciado a ser nosotros para que sea Cristo en nosotros. Amén. Hemos de estar preparados, hermanos, espiritualmente, ya que todos aquellos detractores al control de nuestras vidas, es decir, todos los que no queremos que el hombre controle nuestras vidas, sino que sea Dios, vamos a ser marginados socialmente y en muchas ocasiones va a resultar francamente duro. Pero el Hijo de Dios está ahí. Mirad, ¿cuántos sucumbirán diciendo sí, pero no a su fe? ¿Por interés? ¿Por miedo? ¿Por comodidad? Allá cada cual. Aquellos que no estén fuertes, desde luego espiritualmente, no podrán soportar la presión. Y eso, sin duda alguna, traerá a sus vidas condenación. Es por esto que os decía que en esos 15 últimos mensajes del año es la clave para soportar y estar fuertes en la fe. La palabra del Señor en Mateo 1, del 21 al 23, es muy clara, hermanos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, cuando vean las orejitas al lobo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Te acuerdas que yo iba a todos los cultos? Uy, incluso lo que me decían lo hacían. Si había que limpiar la iglesia, la limpiaba. Si había que ayudar, ayudaba. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, los escogidos serán todos aquellos que hagan la voluntad de Dios, no cedan a una voluntad diabólica llevada a cabo por el hombre cuando es usado por Satanás, que el Señor le reprenda. Y en su mente, y así mismo como en su corazón, han de estar en el cielo y no en las cosas terrenales. No olvidemos que nuestra ciudadanía es celestial, aunque vivimos en la tierra y estamos pisando tierra. Pasaremos más tiempo, gloria a Dios, y lo declaro, en el cielo. Amén. Nuestra fe como hijo de Dios será probada, y probada a fuego, probada de verdad. En tales circunstancias, muchos van a entender el por qué la palabra de Dios también nos insta a orar por nuestros gobernantes. En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2, podemos leer:
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, todos sin exclusión. Así es. Amén. Pero mirad lo que dice en el verso 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué quiere decir? No vamos a hablar de la política, de la piedad y la honestidad, porque si existe, desde luego no está a la vista en todos los lados, pero aquí nos está diciendo el Señor que si queremos que nuestra ciudad, nuestro país, nuestro pueblo donde vivimos cambie, tenemos que orar por su gobernante. Amén. Tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Amén. Y no limitarnos a quejarnos de lo que hay. Así es. Habrá una verdadera guerra espiritual en los aires, hermanos. Amén. Repercutirá en todas las leyes que los gobernantes aprueben y aprueben fuera del orden de Dios. Muchos serán los gobernantes dirigidos por huestes satánicas de maldad, que ejercerán influencia en la sociedad con leyes fuera del orden de Dios. Los hijos de Dios se les oprimirá, serán oprimidos, pero en todos ellos habrá victoria, hermano. Amén. Va a haber victoria para todos nosotros, Amén. pues ya fue ganada para nosotros por Jesús en la cruz del Calvario, Amén. cuando venció a Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Por lo tanto, ten muy en cuenta una cosa: tu horizonte siempre ha de ser Cristo, Amén. no lo que el hombre haga o lo que el hombre diga. Así es. No permitas que un arbolito, como dice el dicho, no te deje ver ese bello bosque que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que es el horizonte, es Cristo, es el reino de los cielos, Amén. es una vida eterna para cada uno de nosotros. Amén. Porque al igual que ellos, su condenación será también eterna para todos aquellos gobernantes que dicten leyes fuera del orden de Dios. Y las fortunas robadas de nada les servirán para salvar su alma. Así es. Y ante todos estos acontecimientos venideros, un año más, el Señor nos habla a nosotros, a esa parte preciosa de su iglesia, que somos labradores del reino. Una congregación que, como todos sabemos, y si alguno no lo sabe, atentos, que abra bien sus oídos espirituales, para que sepa que Labradores del Reino nació del corazón de Dios Amén. y es una congregación con propósito de parte de Dios. Amén. Desde Cambril, Cataluña, España, hasta el último confín, donde Dios nos envíe para la extensión del reino a través de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El mundo necesita, hermanos, ser regenerado a través de gobernantes cristianos que sepan verdaderamente en quién han creído. Es decir, ya no solo cristianos, que sean verdaderos discípulos de Cristo, Amén. que la diferencia es muy grande. Así es. Reyes, presidentes, ministros, alcaldes, concejales, hombres y mujeres que verdaderamente entiendan que están para servir a Dios y para no enriquecerse, y a Dios le servirán con buenas leyes y honradez sirviendo a la sociedad. Amén. Y esto, hermanos, no es hacer política. Esto es reclamar la decencia, la honradez y la moralidad en los cargos públicos. Principios cristianos que como siervo de Dios he de resaltar y defender para su gloria y su honra. Amén. La iglesia del Señor no puede estar impasible, no puede estar de espaldas ante tales hechos, mirando para otro lado, volviéndose cómodos. Y labradores del reino
ora por sus gobernantes. Amén. Y esto me trae a memoria en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versos 12 y 13, cuando nos habla de la purificación del templo, ¿verdad? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros los habéis hecho cueva de ladrones. Gloria a Dios. Yo siempre digo una frase cuando hablo de la iglesia. Hay quien vive de la iglesia y hay quien vive para la iglesia. Amén. Amén. Yo, gloria a Dios, le doy porque vivo para la iglesia. Amén. Jesús fue en contra de toda la corrupción que había anidado en el templo para enriquecerse de una forma deshonesta e ilícita. Hoy día, por desgracia, en este país llamado España, de norte a sur, de este a oeste, lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Cuevas de ladrones en las instituciones. Pero también es cierto que nosotros, como hijos de Dios, hemos de procurar que esto no suceda más. Amén. ¿Y cómo? Los hijos de Dios han de ocupar lugares preeminentes dentro de nuestros países. Amén. Amén. Orar, como hemos dicho, por los gobernantes. Y en España, como país democrático, los hijos de Dios han de votar a aquellos a quien defienden y cumplen los principios cristianos, éticos y morales que nos dicta la palabra de Dios. Amén. No a quien me interese, no a quien me haga favores y me caiga bien, ya que el hacer esto sería claramente renunciar a Cristo, sería renunciar a la palabra de Dios, porque aunque nosotros no tengamos el arma en la mano, se la estamos dando para que otro dispare. Así es. Razón de más para que el pueblo de Dios se levante como estandarte de honestidad. Amén. En una sociedad, hermanos, que agoniza por la pérdida de valores fundamentales cristianos y nos lleva a la degeneración y a la perdición. Cuando antes os decía que Labradores nació del corazón de Dios, creedme que es cierto. Muchos ya lo sabéis, pero para el que no lo sepa os diré. En el año 2007, Dios me habló de Labradores del Reino y me reveló este nombre. 7 años después, en el 2014, Labradores del Reino dio a luz. Hubo que esperar 7 años. Pero ya en este 2014, Dios me habló que en el 2021 sería un año muy especial para Labradores del Reino, y así os lo hice saber a vosotros entonces. Hermanos, 7 años esperé desde que Dios me habló de Labradores hasta que pude verlo físicamente junto con la pastora Gloria. 7 años de espera. Pero esos 7 años de espera fue años de prueba. Fue años que el Señor estuvo trabajando con nosotros y dio su fruto. Por lo tanto, fue en el 2007, 7, 14, 21. 3 veces 7. 7, sabéis, el que no lo sepa bíblicamente, es el número de la perfección, el número del cumplimiento y el número de la plenitud. Todo esto nos lleva a discernir que Dios nos ha dado a Labradores del Reino una triple bendición. Gloria a Dios. Primero, la perfección. A través de estos años nos ha ido llevando al camino de la perfección. ¿Por qué?
porque Dios tenía propósito para nosotros. Y lo bueno de Dios a veces se hace esperar, y en este caso fueron 7 largos años de espera. 2, cumplimiento. Dios cumplió su palabra, y de una forma que a día de hoy no entendemos, a no ser que declaremos que la mano de Dios estaba ahí, en un tiempo récord se legalizó administrativamente labradores del reino. Tuvimos todos los permisos, todo escrituras, todo en regla. Cuando había congregaciones que llevaban más de 2 años y todavía no tenían nada. Pero aquí el Señor con nosotros tenía un propósito claro y abrió todas las puertas hasta que Labradores se abrió de una forma legal, administrativamente. Dice la palabra: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La palabra de Dios se administra aquí en la calle, pero también tenemos que dar testimonio y cumplir con lo que las leyes dicen. Y de esa forma formamos oficialmente parte activa de la Iglesia Universal del Señor. Nosotros no nos escondimos detrás de ninguna asociación para predicar. Nosotros desde el primer día dijimos que queríamos ser iglesia. A nosotros nos dijeron: si hacéis una asociación es más fácil y también podéis predicar. Pero la iglesia del Señor tiene que ser transparente. Yo no voy a poner ahí afuera un letrero que ponga asociación cuánto nos queremos. Pongo Iglesia Cristiana Evangélica Labradores del Reino. Y el que quiera vernos que nos queremos, que pase, que nosotros daremos testimonio del amor de Dios hacia ellos. 3, plenitud. Dios es fiel. Y en el 2014 nos dijo que en el 2021 haría algo grande, algo especial en Labradores del Reino. Y yo lo creo. Amén. Amén. Cada año desde el 2007 Dios nos ha ido dando una palabra rema a la iglesia. La palabra la encontramos, y la palabra de hoy la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versos 2 y 3, y ahí la tenemos. La palabra: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. Gloria a Dios. ¿Y eso qué? De norte a sur, de este a oeste. Pero con la intervención del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y el lema, como podemos ver en este año 2021, año de expansión espiritual y física. En el texto del libro que hemos leído del profeta Isaías, la profecía hablaba del regreso de los judíos del exilio de Babilonia. Jerusalén había quedado deshabitada y en ruinas desde el año 587 a.C. Y les dice que la población, una vez que volvieron, la población será tan numerosa que tendrán que ensancharse considerablemente, que no iban a caber. De ahí que emplea esa metáfora del nómada del desierto, que al agrandarse en la familia se ve obligado a extender más las lonas de su tienda. Por eso está ahí en el fondo esa silueta de lonas en el desierto, de tiendas. Y cuando te extiendes, eso implica cambios necesarios en todo, y todo se mueve, todo cambia. Nada puede ser igual cuando tú te extiendes.
Mirad cuántos nos hemos cambiado de casa y varias veces y lo tienes todo acomodado en tu casita, pero cuando te cambias a otra, resulta que el mueble que tenías no te cabe en un lado porque esa habitación es más pequeña y tienes que hacer muchos cambios y tienes que amoldarte, y para eso Dios nos ha estado preparando, nos ha estado amoldando. ¿Para qué? Para todo lo que va a venir en este año. Amén. Con esta profecía de la expansión, ahora que para que Israel olvide todo el oprobio pasado, porque el pueblo de Israel lo pasó mal. Y en labradores Dios nos ha bendecido, siempre, gloria a Dios. Pero Dios los consuela, colmándolos de bendiciones. Pero esta palabra de este año que nos da labradores del reino, ¿a qué tipo de expansión se refiere el Señor cuando está hablando de nosotros? Sin duda alguna a una gran expansión espiritual, hermanos. Y Dios ha puesto al labrador en el reino en el punto de salida para la gran carrera de la fe. Amén. Pondrá todos los medios Dios va a poner todos los medios para poder llegar a la meta. Y esto requiere esfuerzo y mucho de nuestra parte, siendo nuestra principal ayuda el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esto implica dar pasos de fe, perfectamente armonizados con Él, con el Espíritu Santo, y bajo su dirección, siendo nosotros una herramienta útil en sus manos. Amén. Nuestras estacas espirituales es el Espíritu Santo, para estar bien afianzados y no dejarnos llevar por vientos que vendrán en contra de la palabra de Dios, vendrán en contra nuestra. Si estamos bien afianzados, si estamos bien agarrados, bien sujetos y en comunión con el Espíritu Santo, eso nos va a afianzar nuestra fe. Amén. Os decía que Jerusalén había quedado deshabitada y en ruinas. Hoy día, a través de los siglos, los que formaron y forman parte de la Iglesia del Señor, muchos han desvirtuado la esencia de la misma, han desvirtuado la palabra de Dios, han desvirtuado la Iglesia. Desde los cristianos que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, a los cristianos de hoy día, nada tiene que ver, tristemente. Dios está buscando un nuevo remanente para que su iglesia vuelva a las sendas antiguas, Amén. al espíritu que reinaba y se nos describe en el libro de Hechos de los Apóstoles. Así es. Y gloria a Dios que Labradores del Reino ha sido escogido por Dios para llevar a cabo esa gran cruzada de la fe allá donde Él nos envíe. Amén. Fe que a través de nuestro quehacer diario, bajo la dirección del Espíritu Santo, yo os garantizo que va a dar fruto y al 100%. Amén. Para llevar a cabo esta gran cruzada, como os decía, hace falta cambios. Cambios necesarios, cambios urgentes y en casos drásticos, difíciles de llevar a cabo, pero no imposibles con la ayuda del Señor. Al igual, hermanos, que el pueblo de Israel estaba llamado a la extensión demográfica, el Señor en su momento también nos llevará a esa extensión física. Antes hablábamos de España, cómo está la vida política, la sociedad española y sus gobernantes. Y el Hijo de Dios tiene que extenderse a ocupar, como decíamos, puestos de excelencia, de relevancia, dentro de la administración, dentro del gobierno de este país. ¿Para qué? Para que el ambiente espiritual de España cambie. Amén. Y para esta extensión
antes nuestras estacas, antes hablábamos de estacas espirituales y hablábamos del Espíritu Santo, que si nos agarramos bien a Él, no vamos a ser zarandeados ni hundidos. Pero ahora hablamos de nuestras estacas humanas. Han de ser limpiadas, hermanos. Amén. Cosas en las cuales no debemos afianzarnos renunciando a ellas. Tenemos que renunciar a muchas cosas si queremos esa extensión y estar afianzados. No podemos extendernos e intentar afianzarnos con los viejos rudimentos, con la mochila llena de cosas del pasado, del mundo. No podemos hacerlo, hermanos. La sociedad está asolada de principios de la palabra de Dios. Dios nos llama a labradores del reino este año a llenar la sociedad entera de esos principios bíblicos, a llenarla de la palabra de Dios para que el ambiente espiritual cambie. Amén. Y podamos respirar esa paz, esa alegría, ese gozo y ese regocijo del que nos hablaba el apóstol Pablo. Amén. Ya que labradores del reino somos la iglesia del Señor, formamos parte de ella y tenemos que ser verdaderos herederos de esa iglesia, del libro que nos habla, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Señor. Por lo tanto, no hemos de ser solo portadores de la palabra, también debemos ser vividores de la palabra cada uno. Debemos de vivirla. La misión es dura, difícil y requiere de toda nuestra entrega en fidelidad a Dios. Seamos conscientes que nos enfrentamos a un enemigo real, Satanás, que el Señor lo reprenda. Y nuestra mejor y única arma, no olvidemos que siempre va a ser la oración para recibir instrucciones a través del Espíritu Santo de Dios. No quiero ser pesado, pero tengo que insistir todo cuanto os he dicho al principio. Eso va a acontecer, hermanos. ¿Os lo creáis o no? Por lo tanto, yo os animo a que estemos todos preparados. Algunos estaréis pensando, pues vaya el pastor, qué ánimo nos da para el primer culto del 2021. Si lo sé, no vengo. Si pensáis eso, los que lo piensen, es que no habéis escuchado la palabra. Porque Dios da la solución a toda prueba. Amén. Pues os voy a dar una buena noticia. Venga, alegrar las caras. Quitaros la mascarilla para que vea la sonrisa. El Señor nos da una palabra de ánimo. ¿Y sabéis dónde está? En Romanos 8:31. Pues ¿qué diremos a esto que nos ha dicho el pastor? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Nadie. Gloria a Dios. Y si después de esto aún estás preocupado o preocupada, que dicen hoy día los políticos, ahora sí que tienes que preocuparte, ya que tu fe se ha escondido y no sale a la luz. Ya no me extiendo más, pues a lo largo de este año 2021 os aseguro que hay muchas cosas que decir de parte de Dios. Solo, como os decía al principio, os deseo un bendecido año nuevo en el amor del Señor. Amén. 2021. Hermanos, que esta palabra que Dios nos ha dado, mucha de ella ya no es solo para labradores, es para toda la iglesia del Señor. Tenemos que ser conscientes que hemos sido llamados a ocupar lugares de excelencia. Amén. No podemos conformarnos a lo que hay. Y Dios, si os habéis fijado, nos ha hablado de nuestras responsabilidades. Os decía al principio que Dios nos iba a hablar de cosas muy sencillas de entender, pero que a veces no entendemos.
cuando nos quejamos de lo que está pasando en nuestra sociedad. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad. Y esa responsabilidad se traduce primero en la oración y segundo a la hora de meter un voto en la hucha. ¿Qué criterios tienes? ¿Como verdadero hijo de Dios? ¿Por intereses? ¿Por miedo? Hermanos, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Amén. Yo le pido al Señor que os hable a todos, porque este año va a ser muy importante que rememos todos en la misma dirección. Que Dios os bendiga. Amén.